emitir. Bien. Bueno. Vamos a hacer esta serie de videos, ¿no? Que no les prometo el horario, o sea, puse ahora este horario hoy. Igual iré haciendo otras transmisiones y videos grabados. En este caso vamos a trabajar un poco con las reglas para tomar decisiones. En el capítulo 30, que se llama El Nuevo Comienzo, nos encontramos con estas reglas para tomar decisiones y se nos habla acerca de 7 reglas, ¿no? Que se usan para darle un sentido al proceso y para que comprendamos que esto es un proceso, ¿no? Que no es algo que del día a la noche vamos a tener ya listo y sabido. Entonces lo que se pretende con estas reglas es que aprendamos a distinguir entre lo que el ego nos ofrece y lo que nos ofrece el Espíritu Santo. Siempre recordando que tanto el ego como el Espíritu Santo son aspectos de la misma mente, sistemas de pensamiento, a los cuales el tomador de decisiones, que somos nosotros, debe optar o elegir. Dice, no deben tomarse literalmente como pasos que todo el mundo debe seguir exactamente. El proceso de cada uno es diferente. La forma del proceso es diferente. Al final del manual para maestros, dice, el currículo es sumamente individualizado. El contenido es el mismo para todos. La idea de mirar hacia el interior de nuestra mente y ver cuáles son estas dos opciones. Al mirar lo que nos ha traído la elección del especialismo, del ego, y finalmente hacer otra elección. El contenido es el mismo para todo el mundo, pero la manera en que los estudiantes lo hagan es decididamente distinta. Tomen estas 7 reglas para decidir como una directriz básica para que nos demos cuenta en qué consiste el proceso global. Otra advertencia que nos hace Ken Wapnick es que no tomemos estas 7 reglas como si fuesen literalmente ciertas, que realmente tenemos que decir estas palabras exactamente como se nos da en esta parte del texto, y que tenemos que seguir esa secuencia exacta, sino que el propósito es realmente proveernos una estructura para que entendamos lo que ocurre cuando tomamos la decisión equivocada y entonces poder corregirla. Esta es una forma de ayudarnos a que adiestremos nuestra mente a pensar en armonía con las ideas que promulga el curso, en lugar de las ideas que promulga el ego. Es una forma de adiestrar nuestras mentes a no dejarnos engañar por todos los velos y las ilusiones y distracciones que el ego nos provee en este mundo. Podemos traspasar todo esto y retornar a ese lugar en nuestra mente donde las opciones se hacen significativas. Esto requiere una cantidad tremenda de trabajo, una cantidad tremenda de concentración y dedicación para aprender realmente lo que eso significa y para poder utilizar ese principio todas y cada una de las veces que nos encontremos al borde de la ira, sintiéndonos perturbados, llenos de pensamientos de especialismo, de venganza, de depresión, de dolor, de sufrimiento y enfermedad. Requiere una disciplina tremenda y trabajo fuerte para poder darnos cuenta de que nuestros problemas no están aquí en el mundo, sino en la mente. Entonces, volvemos a repetir que estamos hablando de un proceso. Y vamos a ir viendo, ¿sí?, línea por línea. Yo voy a tomar el curso, ¿no?, para poder comenzar acá, en donde empieza con reglas para tomar decisiones, en el capítulo 30. Y fíjense en que comienza contándonos lo que significa tomar decisiones. Para nosotros tomar decisiones en el mundo es que yo tenga que elegir entre dos opciones diferentes, o 3 o 4, lo que sea, y
al mismo tiempo quiero elegir o decidir correctamente, ¿no? Acá en el mundo de las formas. Pero el curso me plantea que tomar decisiones es un proceso continuo. Nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones, pero no nos damos cuenta. Dice, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Mas con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Y ahí arranca en el párrafo 2 con el enfoque primero que tenemos que darle al día, ¿no? Este enfoque comienza con la siguiente declaración: hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer, que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿no? Juzgamos, ¿sí?, lo que llamamos aquí la realidad y creemos que sabemos qué es lo que debería estar sucediendo o lo que deberíamos hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si las juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así, una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. Esta parte es muy sencilla y muy clara, no hace falta mucha aclaración. Siempre se refiere a que no tomar decisiones por mi cuenta es tomar decisiones con la mente recta, o sea, con el espíritu, no con el ego, o sea, por mí mismo, sabiendo que yo sé lo que es lo mejor. Párrafo 3. A ver, quiero ver. Sí, oración 3. Bien, vamos a leer primero, vamos a hacer una aclaración en cómo podemos alcanzar la meta. Vamos a ver en esta parte, porque si no ya... Sí, si no ya nos vamos a ir al párrafo 3 y se va a hacer muy complicado. Vamos a hacer una aclaración acá, que acá lo tengo, que Wapnick lo aclara bien. Dice, la rapidez con la cual se puede alcanzar la meta depende únicamente de esto: tu disposición a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques. Eso lo dice en la oración 3 de la introducción. ¿Vieron cuando dice el nuevo comienzo? ¿Sí? El nuevo comienzo tiene una introducción que yo no la leí, pero bueno, ustedes ya la deben conocer. Y acá Wapnick hace una aclaración, por eso se las voy a leer. Él habla sobre muchos pasos, no de un paso. Desafortunadamente, con frecuencia la gente cree que esto es fácil. Creen que están a un paso del mundo real, sino en el mundo real en sí, simplemente porque quieren estar en el mundo real. No tienen conciencia de su fuerte identificación inconsciente con sus egos y con su especialismo, la cual actúa siempre en contra de que logren un verdadero estado de paz. Fíjense en esto que se nos dice aquí, ¿no? Que es el gran problema que tenemos todos, ¿no? Porque creo que lo que más cuesta reconocer es la fuerte identificación que tenemos con el ego, o sea, con nuestros cuerpos y nuestra personalidad. Muchos comienzan a estudiar este curso, entonces como el curso dice que nada es real y que todo es ilusorio y qué sé yo y todo el cuento, se creen que porque digan eso ya está todo listo y ya estamos todos bien, estamos todos en el mundo real y somos todos buenos y hermanitos. Y este es un trabajo, este curso, de observación continua de nuestras mentes.
Y fíjense en que por mucho que llevemos tiempo practicándolo, mucho o poco, o lo que sea, siempre nos encontramos con el mismo escollo, que es que nos damos cuenta que una y otra vez volvemos a caer en la trampa del ego. Y hay que tener mucho cuidado de dejar de ver al ego como algo que es una cosa que está ahí fuera o en alguna parte, o que es un ente o un alguien que me hace pisar el palito. No, es que el ego soy yo, porque el tomador de decisiones soy yo, y yo como tomador de decisiones hago uso de mi voluntad, ¿sí? Del poder de mi mente, y decido con qué maestro voy a observar esto que le llamo mundo, o voy a tener mi experiencia, o voy a pasar mi día, como estamos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de la identificación que todos tenemos, y es muy bueno ser humildes y reconocer que acá todos estamos igual, o sea, hay gente que no, que dice otro discurso, pero por mucho discurso que digamos, tenemos que observarnos, porque acá estamos todos de la misma manera. Entonces por eso es que nosotros parece que luchamos con la paz, por eso se nos dice que no luchemos contra nosotros mismos, que es lo que vivimos haciendo. O sea, luchar conmigo mismo, luchar contra el ego, es una pérdida de tiempo y eso no me permite avanzar con este curso. Este curso no es para ser perfectos, porque ya como lo que somos ya lo somos perfectos. Acá el problema es la identificación que tengo con este que creo ser. Esto sucede debido a que pasan por alto pasajes y secciones como esta. Jesús está hablando acerca de la necesidad de que se practique cada paso. Y cada paso realmente significa ser consciente, tantas veces como puedas, a lo largo del día, de lo que estás eligiendo. Si yo mantengo esta actitud, ¿no? Y me doy cuenta de que a cada instante yo estoy eligiendo mi especialismo, ¿sí? Mi modo de ser particular, antes que la unidad, que es lo que hacemos siempre, eso es un gran paso. Y no me pongo a pelearme conmigo mismo porque otra vez me equivoqué y otra vez lo hice, porque por eso el curso me dice elige de nuevo. Que tiene que ser un camino amable y dulce. Lo que tenemos que dejar es de juzgar y de juzgarnos, que es lo que no podemos hacer. Fíjense en que hay una frase muy conocida, ¿no?, del curso donde Jesús le dice a Helen: eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Divagación de la mente, dice Wapnick, es el vagar de la mente fuera de sí misma a través de la proyección y terminar en un mundo. En otras palabras, te apartas de tu mente. Ahora todos tus pensamientos son para el mundo fuera de ti, y tu cuerpo está tan fuera de ti, o sea, de ti, la mente, ¿no?, como el cuerpo de alguien más está fuera de ti. Esto también es otra cosa que hay que recordar, porque nos olvidamos cada 5 segundos, es que los cuerpos están fuera de la mente, no están adentro, la mente no está dentro del cuerpo. Esto se debe a que el tú, del cual estamos hablando, es la mente. Cada vez que el curso dice tú, le está hablando a la mente, no le habla a los personajes ni a las personas. Recuerda, el tú del curso es siempre el Hijo de Dios, o el tomador de decisiones, que es lo mismo, dentro de la mente. Así que cuando divagamos, es que nuestros pensamientos abandonan su fuente, que es la mente, y ahora parecen estar fuera de la mente en el mundo. Pero olvidamos cómo llegaron allí. Luego nos encontramos sintiéndonos disgustados por toda clase de cosas en el mundo. La única razón por la cual tenemos miedo es porque elegimos al ego. No tenemos miedo porque nuestro cuerpo tenga una enfermedad fatal, o porque no tengamos dinero suficiente, o porque pueda desatarse una guerra, o porque un animal salvaje nos está rodeando. Este es un ejemplo de divagación mental. Pensar que estamos temerosos y perturbados o deseosos de algo que está
fuera de nosotros. En realidad todo es una proyección de lo que está dentro de nosotros. Es por eso por lo que necesitamos adiestramiento. ¿Y por qué tenemos que practicar? Porque somos demasiado tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. Amamos nuestro especialismo. Amamos complacerlo. Bien sea el especialismo que nos hace feliz o el especialismo que nos hace llorar. Cuando nuestro especialismo nos hace llorar, hay una parte de nosotros que se alegra en secreto, porque entonces podemos alegar que somos una víctima inocente de lo que alguien nos ha hecho. Así que hay una parte perversa de nuestras mentes que disfruta el sufrimiento, de modo que podamos señalar a alguien con un dedo acusador y decir: tú me hiciste esto. Todo esto es un ejemplo de divagación mental, para que se entienda lo que es la divagación mental. Y esto es lo que hacemos a cada instante y hay que observarlo, porque si yo lo observo y no lo miro junto al espíritu, o sea, con mi mente recta, mi mente cuerda, siempre me voy a terminar culpando. O voy a terminar dándome la razón de que sí, que yo me siento así porque es que tal situación o tal persona me lo hace. Fíjense que salir de este enredo no es sencillo, porque, bueno, ya ustedes lo habrán experimentado, ¿no? Entonces, es por eso por lo que tenemos que practicar y practicar. Es por eso que este curso es muy difícil, porque es tan sencillo. No hace excepciones. No existe absolutamente nada en este mundo que pueda ayudarnos, así como tampoco existe nada en este mundo que pueda hacernos daño. Absolutamente nada, por la sencilla razón de que no hay mundo alguno. Y sin embargo estamos todos muy creídos de que el mundo está ahí fuera. Bueno, y ni que hablar de los demás, ¿no? Después en la oración 8 de la introducción dice: nuestro propósito es ahora convertirlos en un hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Estos serán tan habituales para nosotros como lo es el sistema de pensamiento del ego ahora. Realmente es un hábito excesivamente aprendido el sentirnos enfermos, airados, ansiosos, disgustados por todo lo que ocurre fuera de nosotros. Así que lo que Jesús quiere que hagamos es que logremos que el mismo poder de la mente que aprendió todos estos hábitos dementes, aprenda su hábito cuerdo de ser más y más observadores de nosotros mismos. Esto es lo que él quiere decir cuando afirma que debemos ser muy honrados con él y no ocultarle nada. Debemos volvernos más y más observadores y honestos con nosotros mismos, de modo que podamos ver cuándo estamos descentrados. La mayoría de las veces nos damos cuenta de ello cuando ya el daño está hecho. Lo que queremos hacer es retroceder más y más hacia ese punto de elección en nuestras mentes, cuando por primera vez elegimos en contra del amor, en contra de la verdad, en contra de Jesús, porque ese es el comienzo, la causa de lo que eventualmente nos llevó al efecto. ¿Cuál es el efecto? Sentirnos angustiados, disgustados, airados, deprimidos, etcétera, etcétera. A medida que practicamos este curso, el tiempo que transcurre entre causa y efecto se va a ir acortando. Por eso el curso vieron que nos dice que el milagro es un colapso del tiempo. A eso se está refiriendo. Nuestra percepción se va a ir afinando, o sea, vamos a pasar de una percepción errada que tenemos ahora a una percepción verdadera. Bien. Toda esta parte no la vamos a obviar porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A esta parte sí se las voy a decir. Dice: la gente hace con el curso exactamente lo que los cristianos han hecho durante siglos.
Dicen, el diablo me hizo hacerlo. Algunas veces dicen, mi ego me hizo hacerlo. Como si hubiese un ego persona fuera de ti. En un punto en el curso Jesús da excusas por hablar del ego como si éste fuese una entidad de alguna clase la cual actúa por su cuenta. Él hace eso por razones pedagógicas y nos explica de modo que podamos externalizar al ego y al Espíritu Santo, mediante lo cual podemos entender mejor que tenemos una opción. Claro, porque nos es tan difícil a nosotros reconocer que el ego y el Espíritu Santo están en nosotros mismos, en nuestra mente, que es solo un sistema de pensamiento por el cual elegimos, que nos tienen que hablar así, como que son entidades que están ahí fuera y que parece ser que yo las elijo y que digo, a ver, voy a ir con el ego, ahora voy a ir con el espíritu, o llamo al espíritu a que venga. No, es que ya están en nuestra mente esas dos opciones. Lo que nosotros tenemos que adiestrar nuestra mente para que la mente se dé cuenta de a qué maestro está eligiendo cada instante, ¿no? Bien, en realidad el ego es nuestro propio pensamiento. De la misma forma, el Espíritu Santo es nuestro propio pensamiento. El Espíritu Santo no es un ser separado, o una persona separada, o una entidad separada. El Espíritu Santo es realmente el pensamiento de quienes somos, realmente. Pensamos en el Espíritu Santo como separado porque pensamos en nosotros mismos como separados. Del mismo modo que pensamos en el ego como separado. Pero en realidad el ego es un pensamiento de odio y separación, y el Espíritu Santo es un pensamiento de amor o de unidad o de expiación. Ambos están dentro de nuestras mentes. Ambos son parte de nuestras mentes. Lo que es extremadamente útil al trabajar con este curso es que si tienes al menos algún trasfondo de psicología, porque eso al menos te va a ayudar a tener un entendimiento del trabajo y un respeto por el inconsciente. No tienes que ser un gran estudiante de psicología, pero creo que toda la noción del inconsciente es extremadamente importante. Lo que eso nos está diciendo es que hay una parte de nuestras mentes con la cual no estamos en contacto y que elige en contra de lo que queremos conscientemente. Así que tal y como Freud dijo que la meta del psicoanálisis era ser consciente lo inconsciente, Jesús diría la misma cosa. La meta de este curso es hacer nuestras decisiones inconscientes conscientes. Por eso sería darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y lo que torna inconsciente a algo es el miedo. El miedo fue lo que tornó inconsciente esa parte de la mente. Lo que hace algo inconsciente es el miedo, y eso es todo lo que es. ¿Hay algún pensamiento que suscita demasiada ansiedad en mí y saca a relucir demasiada culpa en mí? Por lo tanto, no quiero verlo, porque verlo me resulta muy incómodo. Al llegar a ese punto, nuestro miedo dicta que miremos hacia otro lado, y eso es lo que la represión o la negación es. Este curso te llevará a reconocer que eso es lo que has hecho. Aún puedes elegir a tu ego, pero ahora al menos sabes lo que estás haciendo, y ese es un paso muy, muy grande. Al menos intentemos hacer eso, darnos cuenta que elegimos al ego, ya ahí estamos mejorando. Bien, ahora sí vamos a aclarar todo ese párrafo 1 y 2 que hemos leído hasta ahora. Que comenzaba con las oraciones, acá arranca de las oraciones 4 y 5, ¿no? Que nos habla de la perspectiva que tenemos que tener al despertar. Dice, no te obsesiones con esto. No analices cada uno de los pensamientos que tengas cada uno de los minutos del día. Porque vieron que hay gente que se pone como tipo obsesiva con los pensamientos, ¿no? Y está analizando todo. No, esto se trata de dejar de analizar, que es lo que no podemos hacer.
Bien. Una regla prudente que convendría que recordases cuando trabajas con el curso y cuando lo aplicas en tu vida es el sentido común. Y no es sentido común analizar cada movimiento que haces. Si analizaras lo que pasa cuando te atas el zapato, no terminarías nunca de atártelo. Entonces lo que se nos pide es que dejemos de analizar. Dice, lo que es prudente que hagas es que estés cada vez más alerta a cómo te sientes, cuando sientes ira, cuando te sientes disgustado, ansioso, culpable. Y después de un tiempo aprenderás a distinguir entre lo que es realmente una lección importante para ti y lo que no es una lección importante para ti. Y nos habla un poco de lo que es la perspectiva correcta, porque dice que es importante adoptar la perspectiva correcta. Es darte cuenta realmente de la opción que tienes. Esa, repito, es la función del milagro. Jesús está diciendo que tan pronto como puedas cuando despiertes, recuerdes para qué estás aquí. Eso es lo que tendríamos que recordar todos los días cuando nos levantamos, cosa que no hacemos. No estás aquí para hacer mucho dinero, o para criar niños, o para ser feliz, o para salvar el mundo mediante tu obra santa, tu profesión, etc., etc., etc. Estás aquí para aprender que hiciste la elección equivocada y que ahora puedes hacer otra elección. Esa es la perspectiva de la cual se nos está hablando. Esa es la función del milagro, devolverte a la mente. Eso es un milagro, no lo que nosotros entendemos por milagro, que es que me pasen cosas estupendas y bonitas. La mente es la causa, es el agente causativo de todo lo que experimentas. Ese es el aspecto de adiestramiento mental del curso. Se te está adiestrando para que recuerdes lo antes posible, cuando despiertes y luego a lo largo del día, por qué estás aquí y cuál es tu elección. El curso habla mucho acerca de la función. Todo el mundo tiene funciones específicas de comportamiento en el mundo. Y no hay nada malo en eso. Pero sin que realmente encuentres tu verdadera función, tu función externa caerá en las manos del ego. Tu verdadera función es perdonar. Eso es lo que Jesús quiere decir siempre que utiliza el término función en el curso. Él no está hablando de comportamiento en absoluto. Está hablando sobre la función que todos compartimos, la cual es darnos cuenta de que le apostamos al caballo equivocado, de que cometimos un error. Escogimos las mentiras del ego en lugar de la verdad del espíritu. Nuestra función es darnos cuenta de esto cada vez que nos sentimos tentados a hacer real algún aspecto de nuestro mundo o justificar nuestra experiencia de victimización. Chachán, chachán, lo que hacemos siempre va. Ser una víctima es el nombre del juego del ego. Es lo que lo mantiene al sistema de pensamiento del ego en su lugar. Por consiguiente, siempre que te sientas tentado a percibirte como una víctima, recuerda tu función, la cual es aprender que no soy víctima del mundo que veo y que nunca estoy disgustado por la razón que creo, las cuales son 2 lecciones que aparecen al principio del libro de ejercicios. Esa es la perspectiva correcta de la cual se nos está hablando. Lo que resulta muy difícil cuando tratamos de hacer esto es ver cuán rápidamente nos olvidamos de esto.
Podemos tomar una firme determinación aquí mismo esta noche, o ahora, esta tarde que estamos acá escuchando esto. Y dentro de un rato, ya me olvidé. Entonces dice, recuerda esto cuando te despiertes por la mañana. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, pero resulta que a los 5 minutos ya estoy tomando decisiones por mi cuenta. Así es, como hacemos todo. Bien. Entonces, por eso, darme cuenta de que me olvidé, ya está dentro de la regla, de las reglas para tomar decisiones. Y después me doy cuenta y digo, oh, se me olvidó lo que iba a hacer, ¿no? Así que es como cuando vamos a la cocina y no sabemos para qué fuimos. ¿A qué vine a la cocina? No me acuerdo. Bueno, es lo mismo. Esto no quiere decir que seamos malas personas, que es lo que primero nos va a decir el ego. Ay, ya te estás equivocando de vuelta. Otra vez estás juzgando, otra vez no sé qué. ¿Bien? Sino que somos personas aterradas. Aterradas. Aterradas vienen de terror, o sea, de temor, o sea, de miedo. O sea, tenemos chuchi, miedo de todos acá, todo igual. Bien. Se debe a que tu ego sabe que si comienzas a hacer esto, te estarás alejando de tu identificación con tu cuerpo y con el mundo, y estarás regresando a tu mente. Esto a su vez significa que en algún punto te darás cuenta de lo que has elegido, el tremendo costo de lo que has elegido, de que has sido un maldito tonto y de que ahora vas a hacer otra elección. Eso es lo que el ego quiere evitar. En la medida en que te identifiques con el yo egoísta, te identificarás con la estrategia del ego y por consiguiente te sentirás atemorizado del poder de tu mente. Eso es lo que nos da miedo. El darnos cuenta que cada vez que sentimos ira, odio, bueno, lo que sea que sentimos, todo lo que sentimos siempre, reconocer que soy yo la mente la que lo está sintiendo. Por eso el ego nos hace el truqui de que parece que no sé, que yo no tengo nada que ver o que no sé de dónde vino, o que yo estoy sintiendo lo que siento a causa de lo que me están haciendo por ahí, ¿no? Otros. Bien. Cada vez que me doy cuenta de que es mío, ¿no? Ahí es donde el ego me dice, no, 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 para que yo no regrese a la mente. El ego quiere siempre que esté distraído, porque si yo hago ese movimiento de reconocer que es mío, ahí lo podría soltar, porque yo solo puedo soltar lo que reconozco como mío. No es como decir, yo tengo este libro en mis manos y digo, este es mi libro. Entonces, como es mío, digo, lo tiro, lo suelto. Pero si yo no soy consciente de que este libro está acá en mis manos y de que es mío, no lo puedo soltar. Por eso primero tengo que darme cuenta, o sea, reconocer la causa, que el conflicto está en mi mente. Ese es el proceso del perdón. Parece más fácil que, no sé, ir a hacer pichín al baño, pero para nosotros es algo muy difícil en la práctica, ¿no? Entonces, nadie quiere ponerse en contacto con eso. Por eso estamos todos aterrados de nuestra mente. Por eso muchas disciplinas de la nueva era, dice Wapnick, nos estimulan a que nos pongamos en contacto con nuestra mente y terminan haciéndonos daño. Tu mente es ciertamente poderosa, pero si no te liberas de tu culpa, inevitablemente volverás a utilizar el poder de tu mente de manera equivocada. Él a lo que se refiere aquí es que casi todas las disciplinas o filosofías de la nueva era nos hablan de que sí, que somos mente y que el poder está en la mente y todo, pero no nos hablan de la culpa inconsciente. Y el curso de milagros es el único que habla de esta culpa inconsciente. Por eso todos lo abandonan al curso, porque parece ser que deshacer esta culpa fue un trabajo titánico. Y bueno, en síntesis lo es porque siempre volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y otras filosofías nuevas eras no apuntan a esto. Eso es lo que está recalcando él acá, ¿no? Este es un curso, perdón, este no es un curso. Sí, está bien. Que quiere que te pongas en contacto con el poder de tu mente para que muevas vasos sobre las mesas, para que atraigas a tu vida la riqueza o una persona hermosa,
para que cambies una célula cancerosa en una benigna o cualquiera de esas cosas. Este curso quiere que te pongas en contacto con el poder de tu mente que ha elegido la culpa, de modo que puedas hacer otra elección. Por eso siempre nos está diciendo, elige de nuevo, elige de nuevo. ¿Mm? Bien. Los cambios que debes efectuar siempre son en ti mismo. Bien, y entonces, en las oraciones 6 y 7 del párrafo 1, dice, mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Eso ya lo leí, por eso ahora le estoy leyendo de acá, ¿no? Porque ya lo leí del libro. Probablemente pasemos 2 días completos con estas 2 oraciones. La razón de estas 2 oraciones y la razón por la cual la segunda está toda en bastardillas o en cursiva, es debido a que Jesús nos está enseñando que no debemos fingir que estamos listos para algo cuando no lo estamos. Eso es arrogancia, no humildad. Es mucho más avanzado espiritualmente poder decir, escuchen bien, sé lo que estoy haciendo y maldita sea, no quiero parar. Sé que quiero mi especialismo, sé que quiero ser diferente, sé que quiero culpar a otras personas, sé que quiero lo que quiero cuando lo quiero y eso está bien, muy bien, bien, aplausos. El que está ahí se da cuenta de esto es mucho más humilde que aquel que dice y que se cree y que se cuenta el cuento de que ya está súper elevado y en un nivel 514 y que ya la tiene toda re clara. ¿No? Bien. Observen porque eso hay un montón. Así que si estamos acá, estamos bárbaros. Por lo menos nos damos cuenta. No luches contra ti mismo, cosa que hace todo el mundo, especialmente si estudian este curso. Si luchas contra tu ego, obviamente crees que tu ego es real. Cada vez que yo lucho contra mi ego, lo estoy empoderando al ego, lo estoy haciendo más grandote, pum, 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 como un globo así, pum, que va a estallar. Eso es lo que hacemos cada vez que yo estoy en lucha con mi ego. Eso es lo que significa la frase bíblica, no resistáis al mal, la cual es una línea maravillosa. Cuando resistes el mal, cuando resistes a tu ego, lo has hecho real. Obviamente, si resistes algo, debes creer que está ahí. Yo solo puedo resistirme a lo que yo creo que es real, o sea, que está ahí, porque si no está ahí, ¿cómo me voy a resistir a lo que no está ahí? Es imposible. Si crees que el ego, tu especialismo, está ahí, entonces has hecho exactamente lo que tu ego quiere. Eso es lo que hace a este curso tan diferente como una espiritualidad, ciertamente en términos del mundo occidental. No dice nada sobre tratar de cambiar a tu ego, o de luchar contra tu ego, o de gritar más alto que tu ego. Simplemente dice, mira a tu ego y sonríete, porque no es nada. Cuando luchas en contra de él en ti mismo, lo estás haciendo real. Yo estoy leyendo esto y me estoy acordando de este hombre que estaba subiendo algún material de meditaciones de este Jacobo Grinberg, que fue un científico que, bueno, descubrió todo esto, justamente lo que dice el curso de milagros, ¿no? Y, bueno, y hay una meditación que tiene él, que después, bueno, más adelante la voy a subir, que justamente habla de la sonrisa, que él dice que hay que sonreírse, ¿no? Pero bien, ¿no? Como la sonrisa, que bien que es así, y que sea esa sonrisa interna. Eso es una manera de meditar. Bien, cuando luchas en contra del ego, en ti mismo, lo estás haciendo real. Así que cuando olvidas tu lección del libro de ejercicios, o te olvidas de estas reglas para tomar decisiones, no te sorprendas, no te enojes, no te deprimas, no te sientas culpable. Simplemente di,
Ah, ah, también puedo decir oh. Bueno, este es mi ego en acción. Obviamente aún le temo al amor y a la paz de Dios. Tampoco estamos todos acá. Entonces estás siendo absolutamente honesto. Eso es ser honesto, ¿ven? Y habrás ganado 1000 años. 1000 años, ¿eh? Sencillamente por hacer esto. Porque estás aprendiendo el proceso de hacerte a un lado y mirar a tu ego sin juzgarlo, sin luchar contra él, sin ofrecerle resistencia, sin tratar de cambiarlo. Simplemente mirarlo y decir, este es mi ego, no quiero soltarlo y eso no es un pecado. ¿Se entiende hasta acá, no? Bien. A medida que practicas esto cada momento del día, estás aprendiendo a deshacer el error original, el cual fue mirar a la diminuta idea loca y hacer de ello un acontecimiento. Esa es la razón por la cual esto es tan importante. Esa es la razón por la cual esta sección es tan importante. Si la lees correctamente y cuidadosamente, lo que hará es adiestrarte en el mundo y en la esfera de la experiencia en la cual querés estar, a revivir ese instante original cuando tú, como parte de ese único hijo, miraste las dos opciones y elegiste en contra del Espíritu Santo. Miraste a tu ego y te lo tomaste muy en serio. Hiciste al ego serio en lugar de tonto. Un par de líneas después dice que es un chiste pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, lo cual significa que el tiempo no existe. Es un chiste pensar que esta diminuta idea loca tuviese el poder para interferir con la eternidad. Lo que tienes que hacer es cultivar como disciplina constante, mirar al ego y no tomarlo en serio. Si luchas contra ti mismo, lo estás haciendo real. Si te das cuenta de que tu resistencia a elegir al espíritu es fuerte y tu dedicación a él en el curso es débil, entonces simplemente reconócelo y di, aún, tengo mucho miedo del amor de Dios, pero está bien. Son esas palabras, está bien. Lo más importante y la más importante de todas las frases, está bien. Eso es que no te estás juzgando. Estás mirando a tu ego y estás diciendo, esto es lo que estoy eligiendo, pero no tiene efecto alguno en el amor de Dios por mí, y no tiene efecto alguno en el amor del Espíritu Santo por mí. No tiene ningún efecto en absoluto. Solo tendrá algún efecto si le adjudicas un efecto dentro de tu sueño, porque dentro de tu sueño puedes hacer lo que quieras. ¿Bien? Bueno, después hace toda una aclaración de lo que son los sueños y todo, pero bueno, ya eso después lo vamos a ver de vuelta. A ver. Y entonces nos dice, ¿no? En las oraciones 8 y 9 del párrafo 1. Pero piensa en la clase de día que te gustaría tener. Y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Entonces, lo que se nos está diciendo es que nos recordemos que solo tenemos una opción. Cuando dice que puedes tener la clase de día que quieres, no está hablando de un día en que te puedes ganar la lotería, o en el cual una relación de pronto funciona, o te ascienden en tu trabajo. El día que deseas es un día de paz o un día de conflicto, un día de perdón o un día de culpa. Esas son las únicas posibilidades. Este curso es tan sencillo porque solo hay dos emociones, miedo y amor. Solo hay dos opciones, culpa o perdón, ataque o paz, conflicto o guerra.
ego o espíritu, crucifixión o resurrección. Todos estos son símbolos para la misma idea. Así que el día que deseas, eso viene un día en el cual conocerás la paz de Dios o un día en el cual tendrás ansiedad. Cuando te aferras a los resentimientos en contra de alguien, estás diciendo, quiero un día en el que tenga ansiedad, en el que tenga conflicto y en el que tenga confusión. Y eso está bien. Digo que quiero la paz de Dios, pero obviamente no es así. ¿Cómo sabes que no quieres la paz? Porque te estás aferrando a los resentimientos. Te estás aferrando a la ansiedad debido a lo que te está pasando hoy o lo que te va a pasar. Al dolor, porque no te sientes bien. Eso te está diciendo que no quieres paz. Por lo tanto, darte por la cabeza con un curso de milagros y decirte a ti mismo que sí quieres paz, no te ayuda, ¿no? Es como que si yo dijera, elijo paz, elijo paz, elijo paz, y me diera por la cabeza porque me tiene que salir así, no funciona así, ¿no? Lo que sí te ayuda es darte cuenta de que cualquier clase de incomodidad emocional o física procede de una elección de estar con tu ego en lugar de estar con el espíritu, lo cual es una decisión de estar en conflicto en lugar de estar en paz, y eso está bien. Si no me sale y no estoy en paz, no soy un vil pecador. Bien, con mucha frecuencia se me pregunta, ¿cómo yo categorizaría experiencias tales como la agitación y la alegría? Me preguntan si son del ego también. Entonces comienzo preguntando, ¿estás seguro de que quieres que te conteste? Porque no estoy seguro de que quieras escuchar la respuesta. Sí, la alegría, la excitación, el drama, el éxtasis, y así sucesivamente, son todas partes del ego. Si piensas en lo que es emocionante, excitante, extático o incluso apasionado, siempre hallarás que es algo externo, algo que te estimula, te excita o te hace sentir maravilloso, pero siempre es algo que está fuera de ti. Es por eso por lo que es del ego. Si crees que el cuerpo te puede dar placer, también creerás que te puede causar dolor. Esto no es así porque Dios te esté castigando, sino porque si encuentras tu placer, tu paz o tu felicidad fuera de ti, ¿qué estás haciendo? Estás sustituyendo a Dios, lo cual constituye una reactivación del instante original en que te separaste de Dios y dijiste, quiero algo más que Dios. El cielo no es suficiente, quiero algo más. ¿Ven? Por eso nunca estamos conformes con nada. Yo siempre digo, yo me lo digo a mí misma, ya no hay nada que te venga bien, Silvina, déjate de hinchar. ¿Eh? Que si haces el directo, que si vas por el Facebook, pero qué corno querés. O sea, ahí yo me doy cuenta que no hay que me venga bien, ¿ven? O sea, cuando uno llega a esa conclusión es como que dice, claro, o sea que siempre estoy en el ego. O sea, darnos cuenta de que siempre estamos en el ego y que lo elegimos a cada instante es realmente ser humilde, ¿ven? El mundo nos enseña una cosa diferente. No le hagan caso al mundo porque está todo loco. Ustedes tienen que aprender a escuchar su voz interior. O sea, observar y darse cuenta de que siempre estamos decidiendo a favor del ego. Por eso, esta sección se llama reglas para tomar decisiones. No es para saber si me compro la bombacha rosa o la verde, o si salgo con este chico o con el otro. No, de esas decisiones no se refiere. Se refiere a las decisiones que tomo en mi mente. ¿Con quién las tomo? ¿Y qué es más importante para mí? ¿La paz o el conflicto? Fíjense en que siempre elegimos el conflicto. Nos gusta.
Por eso este curso no nos cierra ni con broche, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el intento para estudiarlo a ver si en algún momento la mente afloja. Entonces lo que hay que decir, dice que nos dice en esta parte, es que digamos no estás listo, o sea, no estoy listo, o sea, reconocer. Pero también puedo decirme, sé que mi especialismo no me dará el día que realmente quiero, me dará el día que mi ego quiere, pero no el que yo realmente quiero, lo cual significa que aún tengo una mente dividida. Y eso no me hace maligno, malo o pecaminoso, pero sí significa que no voy a hallar la felicidad, y no la hallaré porque no la quiero hallar. Y eso está bien. ¿Ven? Miren qué lindo. A mí me encanta el Wapni porque todo está bien, ¿ven? Entonces uno se termina ya como diciendo, bueno, menos mal. Yo que pensaba que todo estaba mal. Bien. Párrafo 2. En el cual se nos dice que tenemos que repetir esta frase. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto significa que no tomemos decisiones con nuestro ego, porque eso sería tomar decisiones con nuestro yo. Es una súplica para que tomemos decisiones con el espíritu. Bien. Él nos dice que no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Y lo dice muchas veces, dice a lo largo del curso. Para que nos demos cuenta, ¿no?, de la diferencia entre lo que es la forma y el contenido. No tomes una decisión con tu ego, lo cual equivale a tomarla por tu cuenta. Más bien, tómala conmigo. El punto que él está presentando al final de esta sección es que no puedes tomar una decisión por tu cuenta, cuyo significado es: el Hijo de Dios tiene que elegir o bien al ego o bien al Espíritu Santo. Por lo tanto, el contenido es consistente, aun cuando la forma con frecuencia no lo es. Este es un tema muy importante del curso y se repite a todo lo largo del mismo. ¿No? Dice en el capítulo 14 está, ¿no?, que dice: siempre que eliges tomar una decisión para ti solo, lo cual significa tomarla con el ego, estás pensando destructivamente y la decisión será errónea. La razón por la cual es pensamiento destructivo se debe a que el pensar por tu cuenta y excluir al espíritu simboliza excluir a Dios. Cuando excluyes a Dios, estás procurando destruirlo, porque al excluir a Dios estás diciendo, estoy separado de Dios. ¿Ven? Esta es clave, por eso a veces nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿Cómo alcanzar la unidad? Qué dificilón, ¿no? Claro, no sé, no queremos ni agancha. Porque nosotros queremos seguir manteniendo esto de que yo soy y de que Dios está por allí, en alguna parte. Lo quiero sacar de mi vista, de mi vida y de todo. Y después digo que lo amo. Por eso le digo que estamos todos locolotos acá, porque decimos cualquier cosa. O sea, ahora si yo empiezo a reconocer esto de que estoy loco y de que mira lo que me estoy contando, ¿no?, y todo, es muy sanador. Pero la gente piensa que sanador es otra cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir de a poco, porque para nosotros el cuento que nos contó el mundo está muy enterrado en nuestras mentes, y hasta que podamos deshacer todo ese gran chorizo de cuentos que nos hicimos, nos va a llevar un montón, aparentemente, aunque el tiempo no existe. Entonces, esta es una manera de darnos cuenta de cómo el sistema de pensamiento del ego literalmente está basado en el asesinato de Dios. Eso es pensamiento destructivo. Cualquier cosa que hagas partiendo de esa base tiene los mismos elementos de destrucción, ataque y asesinato. Siempre que tratas de desplazar a alguien más, de utilizar a alguien para que satisfaga tus propias necesidades, o de verte a ti mismo separado de alguien más,
y justificas el estar separado, siempre que manifiestas cualquier aspecto del problema de autoridad, ¿no?, que es yo me creé a mí mismo, como lo hace todo el mundo todo el tiempo, reflejas el problema o conflicto con Dios. Así pues, siempre que te separas de la voz, del espíritu, también te estás separando de todos los demás. Y Jesús representa al Cristo. Si representa la unidad de la creación de Dios y te separas de Él, obviamente te estás separando de Cristo también. Esto significa que estás atacando a tu verdadera identidad como Cristo y estás atacando a todos los demás también. Por eso es una decisión que nos hará daño. Cada vez que ataco a otro o me ataco a mí mismo, a mi mente, me estoy separando. Por eso me estoy dañando, ¿no? Lo que hacemos todo el tiempo, ¿va? Lo que verdaderamente te hará daño cuando decides por tu cuenta no es la decisión específica en sí, sino el pensamiento que le sirve de base a esa decisión. Cuando decides por tu cuenta estás diciendo, yo sé más que Dios, o yo sé más que el Espíritu, o sé más que Jesús, ¿no? Ese es el concepto que te hará daño porque te recordará tu pecado original, tu ataque contra Dios, y por eso te sentirás culpable. ¿Ven por qué nos sentimos culpables siempre? Y puesto que la culpa siempre exige castigo, creerás que mereces ser castigado. De ahí es que procede el miedo. Esa es la fuente de toda la angustia. Todo sufrimiento procede de la idea de que lo puedo hacer yo solo. Así que cuando tomas una decisión por tu cuenta, no se trata de que Dios te vaya a castigar. Se trata de que creerás que Dios te castigará. Ese es el problema. Es que todo es una creencia. Es que yo creo, y como lo que creo es lo que veo, así es como pasa. Entonces, lo que realmente te hará daño no es la decisión que tomaste en el nivel de la forma. Lo que te hará daño es el concepto de la decisión que te condujo a que decidieras lo que decidiste. O sea, el pensamiento original. El pensamiento debajo de la forma, detrás de la forma, que es el que me dice yo soy yo en realidad sí me separé de Dios. Para yo poder ser real y existir por mi cuenta, tengo que seguir manteniendo este pensamiento por debajo, por detrás del velo, de la forma, donde yo sigo creyendo y contándome que yo soy un individuo separado. Ese es todo nuestro dolor, no hay ningún otro dolor. Pero bueno, acá lo vivimos de muchas maneras, ¿no? Bien, este no es un curso en formas, este es un curso en efectos. Este no es un curso en nada que tenga que ver con el mundo del comportamiento. Este es un curso en contenidos, en causas. Es un curso para cambiar tu pensamiento. Y directamente es un curso para ayudarte a que cambies de maestro, a que te muevas del ego como tu guía hacia el espíritu. Lo que te hará daño no es lo que está fuera de ti, ni lo que crees que te hará daño. Lo que te hará daño es tu sistema de pensamiento que te dice que puedes estar solo, que debes estar solo y que es un hecho que estás solo. Ese pensamiento en sí, que es el concepto de decisión, reforzará tu sentido de separación y pecado, lo cual te conducirá automáticamente a sentirte culpable y entonces creerás que mereces ser castigado. ¿Ven? Es como un círculo vicioso que sucede todo el tiempo en nuestras mentes, ¿no? No hay salida. Es por eso por lo que el concepto de decisión en este curso es tan importante. Realmente tenemos que reconocer lo que estamos eligiendo y con quién lo estamos eligiendo, de modo que pueda hacer otra elección. Entonces, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. No es que es un imperativo, sino que se nos está diciendo que si quiero ser feliz, no debo tomar ninguna decisión por mi cuenta. A medida que analicemos
estas secciones, dice Wapnick, vamos a ir dándonos más cuenta de lo que quiere decir no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Bueno, lo voy a dejar acá, ¿no? Para que no se haga tan largo, porque si no se cansan ustedes y me canso yo. Voy para el otro lado, ¿no? Así ahora saludo, porque les dije que iba a saludar al final, así no interrumpimos. Hola Nelson, hola Adriana, Judith, Estela, Teresita. Ah, sí, acá está Morena. Bien, Rosario dice que lo va a ver más tarde. Exactamente, Teresita, sí, el ego no se va así nomás. Es que en realidad el problema que tenemos todos, ¿no? Vamos a recordar lo que dice Ken Wapnick, es que nosotros le damos realidad al ego. O sea, lo que tenemos que captar, en algún punto de tanta práctica con este curso, de practicar el perdón, en un punto nos damos cuenta de que siempre nos estamos haciendo todo a nosotros mismos y de que solamente es porque tenemos miedo que siempre elegimos al sistema de pensamiento del ego. No es que lo hagamos porque somos malos. Entonces, al ir soltando todos estos conceptos que se nos inculcaron, ya que todos los tenemos bien enterraditos, que si no me comporto así, que si no hago así, que si no pienso así, soy malo, en lugar de llevarme a darme cuenta con qué maestro estoy pensando siempre, o eligiendo pensar, o tomando las decisiones, ahí es el gran cambio, ¿no? Porque al principio, como dice Teresita, vamos a pedir mucha ayuda al Espíritu Santo, pero hasta que va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que somos nosotros mismos el Espíritu Santo, ¿sí? Que tenemos una mente dividida y que lo que es la sanación o la expiación, como lo llama el curso, es la reconciliación de estas dos partes en nuestra mente, o sea, en nuestro interior. Bueno, feliz práctica, nos veremos en el próximo. Ahora voy a ver si puedo programar el otro, el de cómo dejar de juzgar, que es la idea, ¿no? Hola Marcela, que es la idea, para que ya vayamos viendo reglas para tomar decisiones, cómo dejar de juzgar, y lo otro que estamos viendo, que es el tema de, ¿cómo es? La psicoterapia, ¿no? Y el estudiando juntos de un curso de milagros. Chao, gracias por estar ahí, nos vemos.